Bien, continuamos. Bien, la Laya Yoga, Laya, Laya Yoga, se le reconoce como la yoga de la disolución. El candidato, ya sea en el Monte Kailas o en algún otro lugar parecido, solicita ser casi emparedado, no de comerse el sándwich. O sea, no sé, un cuartito del tamaño del baño, tal vez un poquito más grande. Ahí lo meten y la pared es tapiada y solo se deja un espacio para hacerle llegar comida, porque no es un suicidio. Cada 5 días. No entra el más pequeño rayo de luz del día, no entra ahí. Así que se quedan en total oscuridad, se pueden pasar meses ahí. Entonces llega un momento en que el que va a llevar la comida se da cuenta que ya no tocó la comida que le llevó la vez anterior. Entonces sacan y meten una segunda charola. 5 días después, otra vez. Si ven que otra vez no volvió a recoger la comida, lo sacan y por tercera vez meten comida fresca. Y bueno, si la siguiente vez sigue intacta la comida, entonces tumban la pared y ya no hay cuerpo. Por eso se llama la yoga de la disolución. La primera gran lección en yoga, la primera, es entender que todo esto es maya, es ilusión. Para empezar, 72% agua. Por muy mamey que me vea yo, 72% agua. Pero ¿por qué no se desparrama, no? Es que hay una serie de leyes que mantienen en cohesión las moléculas y además mi energía vital se encarga de que el cuerpo funcione. Pero una de las primeras tareas del estudiante de yoga es dejar de identificarse solo con esto y entender que somos muchísimo más que carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Y que sería excelente que dejáramos de ser esclavos de lo que siempre está pidiendo esto. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, quiero fumar, quiero quién sabe qué. Bueno, en teoría, pero la verdad es que ya les dije que les voy a dar coscorrones y se vuelven a atravesar. Por eso les digo que dejen un pasillo allá al fondo. Tache. Hay una teoría que dice que podemos vivir solo del sol, pero la verdad es que ya lo estamos haciendo. Cuando un animalito herbívoro come plantas, es que quiere la luz que la fotosíntesis de las plantas atrapó. Y luego el animal carnívoro se come al animal herbívoro porque sabe que ese animalito tiene energía solar. El error es el reino humano que se quiere comer al animal carnívoro pensando en que también va a aprovechar la energía solar. Por eso en la yoga se recomienda la práctica del vegetarianismo. Pero bueno, es otro tema. Bueno, dale entonces, continuamos. Y bueno, esta figura se reconoce como el gran arcano y los grados iniciáticos. La palabra arcano significa misterio. Así que este es el gran arcano. Es decir, el gran misterio. El más grande misterio, el más profundo misterio, el mayor misterio, el más importante misterio es la vida. Y entonces, en otras pláticas hemos hablado de por qué estamos aquí,
una y otra vez y otra vez y otra vez, y los que estamos convencidos de la reencarnación explicamos cómo ocurren estas cuestiones. Pero ni crean que es la primera vez que están aquí, y lo más probable es que no sea la última. Así que en la medida en la que nos vayamos preparando para eso, vamos a ir encontrando la ruta. ¿Por qué? Porque el eterno nacer, vivir, morir y luego volver a nacer y volver a vivir y volver a vivir, o sea, eso puede ser eterno. Sí, pero hasta donde yo entiendo, estamos destinados a renacer mientras no logramos trascender lo que tenemos que aprender en este plano. Pero cada vez que renacemos, nos vamos a enfrentar con mayor dificultad y mayor intensidad hasta que logramos trascender y nos liberemos de esta prisión terrenal que es nuestro cuerpo y trascendamos a la... Y la razón de eso es porque, en teoría, siempre que regresamos, aunque les parezca sorprendente, siempre somos mejores de lo que fuimos en la vida anterior. Sí, si no, ¿de qué sirvió la experiencia? Dicen que el maestro Buda, en el momento en que alcanza la iluminación, recuerda sus 800 vidas anteriores. Así que, ¿cuántas llevan? No sabemos. ¿Cuántas más quieren desperdiciar? Órale. Nada más que llega un momento. Ya ponles multa. Ah, no, tenía prisa. Llega un momento en que si por conciencia no hacemos un esfuerzo, entonces la divinidad mete orden. Y entonces nos manda en situaciones en las que ya no vamos a poder, por decisión propia, hacer cosas. ¿Sí? ¿Quién está aquí por su propia voluntad? Los menos, o sea, levantaron la mano, no llegó a 10. Eso quiere decir que los demás están en esto que acabo de describir. No están por su gusto, pero no les están pidiendo permiso. ¿Les parece mucho 4 meses? A mí mi señora madre me encerró 7 años en un seminario. El mensaje fue: si no eres papa, no regreses. Y pues no regresé. Si no, ya sería allá. Estaría en el cónclave, ¿no? Bueno, entonces, símbolo, que es muy poderoso, nos indica la ruta. Dale un clic. Y es los distintos grados iniciáticos. Los grados iniciáticos reales se asocian a niveles de conciencia. El primero siempre es en la mano que empuña la espada. Y ese grado se le reconoce como Getuls. Son nombres tibetanos. Son 4 grados con la letra G y otros 3 con la letra S. Entonces el primero, Getuls, es el novicio. Y su palabra lo dice todo. Novicio. Así de sencillo. Pero también se le reconoce como neófito, que por un lado se interpreta como un ignorante. Se puede tener grados académicos de doctorado incluso y ser un ignorante en los temas iniciáticos. Pero también la palabra neófito significa una nueva planta. Neo, nuevo. Fito, planta. Entonces, una nueva planta es aquella que brota cuando hay una buena semilla. Por eso la imagen del loto. ¿Ok? Y precisamente que sea puesta en un lugar en donde pueda realizar su labor de despertar a la vida. La labor previa al primer grado iniciático no tiene título, pero se les denomina servidores. Así que decía el maestro Facundo Cabral: ¿quieres ser feliz un día? Emborráchate. ¿Quieres ser feliz una semana? Cásate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, sirve. Es decir, hay que ser útil en algo, ¿no?
Y además, a favor de los demás también. Tiene múltiples interpretaciones esto, pero otra vez, en relación al programa de AA, está basado en ese mismo principio. Alguien que reconoce tener un problema y que acude con alguien que le va a ayudar. ¿Ok? Hay cosas que no tienen precio. ¿Sí? Y entonces ahí la gran labor del programa. Pero a mí me gusta más la fase superior, que es la sobriedad. ¿Quieres preguntar algo? Mi papá tiene una frase, ¿no? Que me ha dicho: si no vives para vivir, no sirves para vivir. Eso lo decía el maestro Buda. No. El maestro Buda decía servir para ser perfectos y ser perfectos para servir. El maestro Jesús le atañe en que dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y el maestro de la Ferrer también nos dejó una frase que dice: mientras más servimos a nuestro hermano el hombre, más servimos a la divinidad. Entonces, es una de las razones por las que vengo los jueves. ¿Ok? Ni crean que me pagan. ¿Ok? Bueno, el siguiente grado es ya en la orillita. Si se dan cuenta, hay un círculo. A ese círculo se le llama la corona eclesiástica. Una iglesia es una comunidad. Hay comunidades científicas, comunidades artísticas, comunidades iniciáticas, comunidades religiosas, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esta es una comunidad iniciática. El que logra el segundo grado se le llama afiliado. Es decir, ya esa comunidad, ¿no? El siguiente, ¿vale? Es el que ya entra, es parte de la comunidad. Los adeptos ya no andan en la calle. Ya están guardados, dedicados totalmente a eso. ¿Ok? Y luego viene el cuarto grado, ¿vale? Que es el de gurú. Y si se dan cuenta, en este mismo círculo, la mitad del círculo, la de abajo, está como sombreada. Ese es el agua en donde ¿cómo le llaman? Lo del loto que va saliendo. El tallo tiene que atravesar toda esa oscuridad para lograr posicionarse al ras de la superficie y florear. Ese es el cuarto grado. Bueno, yo había escuchado algo que el gurú tenía un significado con que están entrelazadas las serpientes, simbolizando este símbolo del infinito. ¿Cómo se llama? Ahí está, las dos serpientes. La diferencia es que allá arriba las serpientes permiten el paso. El símbolo del infinito y el de la eternidad no permite el paso. Está cerrado. Cuando está cerrado se le llama la rueda del samsara, que es nacimiento, muerte, renacimiento, muerte, renacimiento, muerte, renacimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, la fecha del 1 de mayo se refiere a este cuarto grado. Es decir, la experiencia de Savikalpa Samadhi que realiza el maestre en el monte Kailash en 1950, le otorga el grado, el cuarto grado de iniciación real, es decir, un instructor. Y en ese momento cambia su nombre, como todos los grandes instructores. ¿Cómo se llamaba el niño que nació en el pesebre? Mucha gente cree que se llamaba Jesús, pero no, se llamaba Emanuel. Dice la enseñanza que el arcángel Gabriel se le aparece a María y le dice: tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emanuel. Así que el que nace en el pesebre es Emanuel. 30 años después lo bautiza Juan, que era su primo, Juan Aschai, Juan el Bautista, que eran de la misma comunidad de Senia. Y entonces ese ceremonial es en donde la persona que entra al agua era Emanuel y el que sale del agua es el Cristo. Y con ese ceremonial se reconoce un cambio de estado de conciencia. Así que cuando sale
es el Cristo, y además se retira al desierto, a ayunar 40 días y 40 noches antes de empezar su misión pública. Entonces, en ese momento cambia su nombre. ¿Por qué? Porque lo que simboliza es un renacimiento en lo espiritual. Y bueno, perdón, en su debida proporción hay que empezar a practicar. Yo les he mencionado múltiples ocasiones que yo aquí me presento ante ustedes como Carlitos Paz. Y si quieren caerme bien, díganme Carlitos. Para mí Carlitos es una caricia verbal desde mi infancia. Así que me gusta. Pero no es mi nombre real. Mi nombre civil es otro. Pero es una práctica de despersonalización. ¿Por qué? Porque el principal estorbo que tiene el alma de cada uno de nosotros es la personalidad. No es lo mismo la personalidad que el alma. Pero bueno, ya hablaremos más sobre eso. Y los siguientes grados, solo por mencionarlos, el que sigue es el discípulo, el que sigue es el misionero. Por eso Alfonso, cuando le dicen, usted lleva el mensaje, se baja, se sube, se baja, se sube, se baja, se sube 3 veces todo el continente americano, a patín. Esos son hazañas, ¿ok? De todos era el que mejor me caía. Bueno, y bueno, el más alto grado, simbolizado por la flor de lis, que está allá más arriba, es el maestre, que es el título que solo se le asignó al maestre de la Ferrer en esta era. Ok, bueno, entonces, dale. Esa es la lista de los grados, las fechas, lo que se conmemora, los títulos y los chakras con los que están relacionados. Y tengo resaltados 3 porque son los 3 que están en relación a la vida personal del maestro de la Ferrer. O sea, el enero 18, en relación al chakra Suadhisthana, es el inicio astronómico de la constelación de Capricornios. No es lo mismo una constelación que un signo. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que desde el punto de vista de la Tierra se interpretan como figuras mitológicas. Pero son reales las estrellas, ¿ok? Astronómicamente se puede comprobar su presencia. Pero los signos son psicológicos, ¿ok? Entonces, de cuando se inició esta enseñanza a la fecha, ya se movió el cielo. Así que ya no se ven las mismas constelaciones en las mismas fechas. El signo del macho cabrío se sigue celebrando el 22 de diciembre, pero la constelación astronómicamente solo se puede observar con el eje de nuestra Tierra a partir del 18 de enero. ¿Ok? Entonces justo ese día nace el maestre de la Ferrer. Así que ese se relaciona con un grado iniciático. Y luego la experiencia que ya les conté de cómo la consagración del maestre de la Ferrer como Mahatma. La palabra Mahatma, como Mahatma Gandhi, significa alma grande. Es un título. Y entonces el maestre de la Ferrer sube como civil ser Raynaud de la Ferrer y baja como Mahatma Chandra Bala. Ese fue el grado con el que bajó. Estando ahí arriba, después de su experiencia, solicitó quedarse ya por siempre ahí para rezar por la paz del mundo. Y entonces los maestros le dijeron, sí, está bien, si quiere quédese, pero su misión está en América. Así que muy responsablemente bajó. Y en lugar de regresar a América, en donde pudo haber tenido millones de seguidores, se regresó al país en donde nació, a Francia, porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Y nos dio una muestra de congruencia y se quedó ya solito en su alma. Y primero realizó una gira mundial de 5 años y
al término de esa gira, estuvo en Australia varios años. En 1957 retoma el control de la institución por carta. A partir de entonces todo lo dirigió por cartas. Desde Lyon, Francia, que fue donde se instaló, mantuvo comunicación durante 5 años más, hasta 1962, cuando ya por fin realizó su Maha Samadhi y dijo, ¿tienen tele? Pues ahí se ven. Y nos dejó la tarea de difundir estas cosas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Dime. Una duda, natalicio y onomástico, ¿no? No, el onomástico es el santo. Él se llamaba Sergio. Ajá. El día 7 de octubre se celebra el día de San Sergio, que es el 7 de octubre. Día 7 de octubre es San Sergio, que es el patrono de la Iglesia Católica Ortodoxa en Rusia. Y es el fiel de la balanza en astrología. Sí, ya sé. ¿Ok? Yo por eso cuando cumplo años agarro pachanga 6 días, porque había dudas de que si había nacido yo el día 30 o 31 de octubre, así que celebro los dos. Y luego el día 1 de noviembre es Día de Todos los Santos, así que me celebro. Y luego el día 2 es Día de los Santos Difuntos, entonces celebro por los ausentes. Y luego el día 4 es Día de San Carlos, entonces es mi santo. Así que agarro puente, el 3, así que desde el 30 hasta el 4. Bueno, ok, entonces, dale. Y bueno, también hubo 2 fechas importantes. El día 3 de mayo, lo de la fecha iniciática fue el día 1, pero luego el día 3, el día de la Santa Cruz, ¿ok? Pero, curiosamente, es casi lo mismo. El día 3, la Santa Cruz, o sea, ¿quién impuso esa celebración? Y no sé si sepan, pero eso proviene de la masonería. Porque los masones son obreros. Según la tradición, la masonería nace cuando la construcción del templo de Salomón. Salomón, el más sabio del pueblo de Israel, quiso dejar plasmado en piedra la enseñanza y le pidió a un arquitecto llamado Hiram que construyera el templo con las indicaciones que le iba a dar él. Y entonces, ya saben, nunca faltan los malosos, lo secuestran y le quieren sacar la sopa, pero él, bien machín, no suelta prenda y termina asesinándolo, pero guardó el secreto. Entonces de ahí nace la tradición de la masonería. Cuando el rey Salomón ya notó su ausencia y pidió que lo localizaran y lo encontraron ya desvivido, pidió que lo levantaran bajo un ritual. Y entonces de ese ritual es de donde nace el ritual de la masonería. El que solicita entrar a una logia masónica, primero es invitado a que viva una experiencia de muerte. Entonces, simbólicamente, algunos nos llevan al panteón, a otros los invitan a echarse una siestecita en unos ataúdes así bien bonitos, con velitas, ya saben, ¿no? Y entonces, para salir de eso, hay un ritual. Los rituales son formas de indicar que se entra de una forma y se sale de otra. ¿Ok? Es como el ritual de las enfermeras, no sé si lo conocen. El ritual de la enfermería es en conmemoración a lo que hacía la enfermera se me fue el nombre, que andaba en la Primera Guerra Mundial con una lamparita atendiendo a los heridos, porque pues no había otra cosa. Y entonces actualmente las generaciones de enfermería hacen ese ritual para testimoniar que espiritualmente son como esa persona. Así que toda persona que estudia eso
tiene su lámpara, ¿ok? Que no es lo mismo que las lámparas de los genios, ¿eh? Tenga cuidado porque luego se andan equivocando los genios. Entonces, los rituales son parte de las enseñanzas iniciáticas, ¿ok? Aquí ya hemos sugerido, cada vez que terminen su ciclo, realizar algún ritual que vayan a recordar el resto de su vida, ¿ok? Bueno, entonces, el Día de la Santa Cruz es en relación a eso. Un masón, en teoría, es un obrero constructor de su propio templo, ¿ok? Y bueno, yo conozco algunos masones grado 33 que deberían estar aquí encerrados unos 3 años. Por eso digo que es teórico, ¿sale? Pero sigue siendo responsabilidad de cada quien, ¿ok? Ahí está la enseñanza y el que tiene ojos lo ve y el que tiene oídos lo escucha. Pero bueno, y luego el día 5 de mayo, que es una fecha de la cual hay que sentirnos muy orgullosos todos, porque la verdad, como país, nosotros somos bien especiales, ¿ok? Ya hemos hablado en otras ocasiones del significado cósmico de nuestra bandera, de nuestro escudo nacional, de otras características que tiene nuestra patria, y pues ojalá se sientan orgullosos muy independientemente de sus creencias, ¿no? Pero esa batalla fue trascendental. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una mística muy especial. Nuestro país se llama México. Bueno, en realidad su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero le decimos México. Pero ¿por qué México? Entonces de ahí han nacido muchas historias de que nosotros somos herederos de los mexicas, ¿no? O herederos de los aztecas. Y eso está bien, porque a diferencia de otros países, o sea, nosotros descendemos de los mexicas o los aztecas, que más bien debería ser aztlantecas, pero bueno. Los peruanos descienden de los incas, pero los argentinos o los gringos descendieron de los barcos, los güeyes. O sea, no tienen de dónde sentirse tan orgullosos, ¿no? Y bueno, este pueblo fue concebido espiritualmente por los maestros en Aztlán, al norte de América. Nadie sabe exactamente de dónde. Y les dieron la misión de llegar hasta estas tierras para encontrar un lugar en donde fundar una ciudad. Y les dieron 3 pistas. Primer pista, 2 volcanes, uno activo y el otro, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Segunda pista, un valle con tierra firme y agua. O sea, la dualidad, ¿no? Y tercer pista, un águila sujetando una serpiente. Sujetando, no devorando. Porque si se observa con atención el escudo nacional, no hay una sola gota de sangre. De hecho, es algo muy curioso. Yo sí he visto a águilas volando con la serpiente en su garra y parece que la víbora va inerte. Yo tengo unos videos padrísimos en donde las águilas sí le dicen, estate quieto. Que básicamente es la misma imagen que, por ejemplo, en la Iglesia Católica se maneja con San Jorge. ¿O quién es el que está así sujetando al dragón? Bueno, son ideas. Y entonces, no. ¿Sí es San Miguel Arcángel? Ok, bueno. Entonces, cuando llegan aquí nuestros ancestros, ya habían transcurrido 240 años de que salieron de Aztlán. Que es lo mismo que hizo Moisés cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Los que vivían en Egipto no llegan a la tierra prometida. Nadie que viviera en Egipto llegó vivo a la tierra prometida. Los que empezaron a nacer
una vez que salieron de Egipto, nacieron libres, fueron los que entraron a la tierra prometida. En nuestros ancestros es básicamente lo mismo. Los que salieron desde Aztlán fueron unos, pero los que llegamos acá son nosotros. Es lo mismo que pasa con la mariposa monarca. No sé si sepan, pero acá en Michoacán hay unos santuarios sobre la mariposa monarca. Pero las mariposas monarcas migratorias son una cada 4 generaciones. O sea, la que llega aquí procrea, pero luego, o sea, tiene hijos, nietos, bisnietos, y luego la siguiente generación se va a Canadá. Y allá llegan, y otra vez tienen hijos, nietos, bisnietos, y luego la siguiente generación viene para acá. Claro, su ciclo de vida es más corto, ¿no? Pero es cada 4 generaciones. Entonces, más o menos, no sé cuántas generaciones pasaron de que salieron de Aztlán y llegaron acá. Y cuando llegaron aquí, ya estaba poblado. Lo que nosotros reconocemos como el lago de Texcoco es un chisguete en comparación a como era antes. De hecho, eran, no sé si 5 lagos. Zumpango, Xochimilco, lo que decimos que es Texcoco, y hay otros 2 que no me sé los nombres. Todavía mi náhuatl no es tan perfecto. Y entonces dijimos, pues ya está ocupado. Una de 2, o le rompemos un mandarinas en gajos para quitarles terreno, o encontramos la tercera señal. ¿Y saben qué? ¿Dónde la encontraron? En el centro. Y había agua ahí. Dijimos, ¿y ahora qué? ¿Aquí qué? Y entonces es donde entra la importancia del pensamiento místico. Sin fumar nada, sin meterse en nada. ¿Vieron? Y luego voltearon para arriba. Y entonces les pareció que las manchas de la luna, que algunos dicen que es un conejo, otros dicen que es el anuncio más grande de Playboy que hay. Dicen, es la misma forma. Y donde está el montículo es el ombligo. Así que aquí nos ponemos. Así que, ¿qué significa México? En el ombligo de la luna. Y esa es la explicación. O sea, otra vez, el chakra agna, el tercer ojo, que solo se va a activar si se activan los anteriores, permite el sentido de la clarividencia, pero sin fumar nada. ¿Ok? Es lo mismo que yo estudié en la Universidad de Chapingo. Y entonces, cuando estaba estudiando herbolaria, la duda, preguntarle a los chamanes, oiga, ¿y usted cómo sabe que esta planta sirve para esto? Digamos, el ojo de gallina, la Galfimia glauca, su nombre científico. ¿Cómo sabe que es para el sistema nervioso? Entonces la gran mayoría de los que se dedican a esto responden, me lo enseñó mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelita, qué sé yo, porque son hasta como negocios familiares. Pero los mejores chamanes dicen, la planta me lo dijo. Así que la siguiente pregunta es, ¿fumando qué? Y sí, o sea, también hay un departamento de estudio de las llamadas plantas sagradas. ¿Sí? Sabemos de las historias de Don Juan con el peyote, los hongos de María Sabina, y otras plantas medicinales que ciertos chamanes han utilizado para ampliar su percepción de la realidad y contactar con los elementales de las entidades vegetales, ¿sí? Pero nunca nadie, ninguno de ellos lo hizo para ponerse tizo nada más. Que quede bien claro eso. Si lo van a practicar o lo han practicado, yo digo que ya no hay necesidad de eso, pues que sea para el bien de los demás. Y con esto hacemos una segunda pausa.